Teleimpacto, lo que necesitas saber. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. El deseo del buen provecho a los amigos que nos acompañan a esta hora, en el almuerzo o en la sobremesa. En el día de hoy vamos a conversar con don Rafa Gamundi Cordero, que es el secretario general del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Partido del Toro, cuyo mentor fuera el finado licenciado Atuey de Canes. Ido Adestién. Yo quiero comenzar, Danilo, lamentando la situación que se ha dado con el amigo general retirado Percival Peña, a propósito de las imputaciones que... Inicialmente, a propósito del enfrentamiento de que fueron víctimas unos vigilantes de valores que hace unos días en Bellavista, frente a un banco, pues fueron atacados. Uno de ellos murió, otro está muy mal herido. Se debate entre la vida y la muerte. Y comenzando, como es natural por el principio, es un hecho repudiable, bochornoso, lamentable, que denota el grado de descomposición por donde anda esta sociedad y también el grado de fragilidad con que algunos ciudadanos desenvuelven o desempeñan sus labores. El caso de los vigilantes. Esta gente sin ningún chaleco de protección antibalas, sin un equipo numéricamente hablando suficiente como para resistir cualquier atraco o intentona o asalto de que fuera víctima, pues sencillamente uno cayó y el otro está a punto de morir. Se mantenía la situación en un velo de misterio y alguna gente estaba diciendo, bueno, pero la policía todavía no tiene a nadie, no tiene evidencia. Entonces después piensa uno que o hay muchas evidencias, más evidencia de la cuenta, o hay mucha precipitación más de la cuenta también. Se está cayendo en los extremos, en la superficialidad, en el inmediatismo. Y eso es riesgoso, es muy peligroso y hasta penoso también, que fue el término por donde comencé el comentario, porque en este caso envuelve a un hijo de un general retirado, que por demás ya es político, que en algún momento ha tenido situaciones de confrontación con algún sector político o con autoridades, con o sin razón. Pero bueno, como decía el general Percival en el día de ayer, cuando supo que estaban involucrando a un hijo suyo en una situación bastante lamentable, el caso de este atraco, pues él dice, bueno, en primera instancia las responsabilidades son individuales, son personales. Tú no eres responsable de los actos o de las cosas que hagan tus hijos, aunque lamentablemente, como la sangre se lleva en las venas, algo se te pega. Sobre todo cuando tú tienes una imagen pública, y además o cuando tú haces quieres vida, a tus hijos. Y tú quieres a tus hijos. Entonces, cuando tú haces vida pública, o cuando tú eres una figura pública, y algún muchacho, porque salió dañado, o porque se torció en el camino, por lo que sea, hace lo incorrecto, entonces lo primero que se dice, el hijo de fulano, ya le está cayendo una cosa que no huele bien a esa persona. Tú sabes la lucha que da hacer un nombre, mantener un prestigio, mantener un comportamiento ejemplar,
asumir una posición de seriedad, de honestidad, de integridad, de responsabilidad. Incluso para hacer todas esas cosas, aquí en paisitos como esto es un sacrificio. Muy grande. Es un sacrificio. Porque si tú estás en un cargo público y tú eres honesto, a lo mejor te convierte en un obstáculo porque alguien quiere meter la mano, meter el pie con todo. Y entonces si tú estás en el camino, tú eres un problema. Entonces, es un sacrificio, a veces hasta un peligro. Acuérdate un funcionario de aduana que Sí, fue abatido a tiro. sencillamente porque era serio Sí. y era un problema para los que querían el facilismo Y decidieron suprimir. y lo sacaron de circulación. Entonces, Percival Peña es un general en retiro, un piloto con muchas horas de vuelo, un hombre experimentado que tiene muchísimas carreras, abogado y una serie de cosas más, tiene conocimientos en sentido general, conocimientos amplios, y está haciendo vida pública, con sus defectos, con su temperamento, con todo lo que tú quieras. Pero es un hombre que le sirvió al Estado, que le sirvió al ejército, a la Fuerza Aérea primero, y después al ejército, incluso desde labores sociales. Fue enlace en su momento entre las Fuerzas Armadas y la policía. O sea, un hombre que asumió posiciones de responsabilidad. Entonces, dentro de eso, uno lo suma y dice, bueno, hay alguna consideración, para no decir toda, alguna consideración que se le debe ofrecer. Y esa consideración tiene que comenzar, insisto, comenzar por el principio, diciendo, separando las cosas. Dice, bueno, la comisión, en lo que se investigue el caso, comisión o no, de un hecho punible, o un hecho grave, cometido por su hijo, no hay por qué, o no tiene por qué envolverlo a él, aunque siempre, refiero, hay cosas que se le pegan a los padres. En ese sentido, no se puede ser tan precipitado. Oía ahorita, apenas hace unos 30 y pico de minutos, una comunicadora que decía con respecto al muchacho, pero que él tuvo envuelto en un caso anterior que creo que fue condenado. No fue. Le digo, por Dios, bendita muchacha, si tú... Fue absuelto por insuficiencia de prueba. Fue liberado por insuficiencia de prueba. Entonces, esa es la realidad de ese tema. Si tú no estás como comunicadora, tú no estás edificada, no diga cosas alegres que pueden poner en peligro la seguridad o la culpabilidad o la responsabilidad de un ciudadano. Oía esta mañanita también, en otro coloquio de colegas, alguno que decía, pero ¿de quién es hijo? Imagínate, fulano. Ya a quien se estaba cuestionando era a su padre. Sin que haya elementos para Sí, no. Su padre no es que tiene que ver con eso. eso. Traído por los cabellos. Traído por las greñas, pero más aún, se van más allá. Y uno de los contertulios pregunta, pero ¿y él no tenía otro oficial también? Otro hermano que fue... sí, también, que también tuvo problemas. Digo, yo conozco a esa familia. Sí. Rafael Percival Peña, Rafa, como le conoce mucha gente, yo conozco una buena parte de su familia. Es un muchacho, digo yo muchacho todavía porque lo vi pequeño, que tiene sus temperamentos y sus cosas, pero tiene otro hermano, también general, piloto retirado, Bobby Percival Peña, que ese señor, si yo no me atrevo a decir que es un dechado de virtudes porque es humano, y los humanos estamos llenos de defectos, pero que es un hombre serio, de una integridad a carta cabal, el hermano de Rafael Percival Peña, Bobby Percival Peña. Ese Percival Peña estuvo hermano del otro general, este es mayor, que incluso le daba consejo a este hermano más joven y se preocupaba por algunas cosas, porque este es un hombre apacible, tranquilo y un hombre serio, y eso me consta. Ese Bobby Percival Peña estuvo, sí, ¿en qué estuvo él? En la revolución estuvo preso ahí en el embajador, donde los yanquis
invadiendo nuestro territorio, en el 65, tenían una unidad en el Hotel Embajador. Allí, cerquitica de aquí, tenían un campamento, un campamento militar, una especie de cuartel tenían ahí. Ahí estuvo Bobby preso, pero no preso porque delinquiera. No, peor todavía, no porque delinquiera. Era por todo lo contrario. Era porque no porque estaba del lado de los vendepatria, de los que estaban, sino porque estaba del lado constitucionalista. Entonces, es lo único que se le puede atribuir, que estuvo preso por los norteamericanos ahí un tiempecito. Pero sencillamente después volvió a sus fuerzas regulares, pasada la revolución, la guerra fratricida, y fue ascendiendo posiciones, duró muchísimo, duró 10 años en el rango, 10 años en el rango como mayor, en los 12 años del doctor Balaguer, porque no lo ascendían justamente por el historial que tenía, pero ya historial de hombre al servicio del pueblo, sí, y servidor de los mejores intereses. Entonces, lo que traigo esto a colación, porque fíjate cómo se quiere ir implicando, y ya como que el apellido es un pecado, tener el apellido es un pecado, y lo va metiendo a todo el mundo en el mismo saco. Señores, vamos a separar cada cosa. General Percival Peña fue el primero que dijo, si ese muchacho es responsable, que cargue con su responsabilidad, pero mientras tanto que investiguen bien, yo también voy a investigar por mi parte, sí, decía él, pero que no se vayan a precipitar. Entonces yo creo que lo primero que hubo precipitación fue con la carta que manda la policía, que creo que el coronel es representante de Interpol también, las dos cosas. Interpol. Entonces, una carta, un oficio que mandan al director de migración para poner un impedimento de entrada, de salida, y con la indicación de la aprehensión, si entra o si sale, si se encuentran con él. Y entonces ese oficio es subido a las redes. Ellos dicen que se filtró por error, pero... No, es que los oficios de la policía no se filtran, ni de las Fuerzas Armadas no se filtran por error. Nunca se filtran por error. Si se filtra por error, cae mucha gente presa. Sí. No se filtró por error, lo filtraron en las redes, una forma alegre. Entonces, señores, ahí está la Constitución, ahí están los derechos humanos, los derechos individuales. Entonces, hay que sancionar a todo el que haya que sancionar, a todo el violador, pero hay que guardar los procedimientos de ley, hay que guardar las formas, los procedimientos de ley. Yo creo que quien sea que cometió ese crimen contra ese asalto contra estos vigilantes que llevaban una valija de un carro blindado, un carro de valores, de transporte de valores, deben pagar por lo que cometieron, los que sean, llámese como se llame. Pero realmente hay que ser cuidadoso, porque a veces en paisitos como este se estila que cuando no aparece a quien echarle la culpa, se busca un guanajo a quien tirarle la cosa. Entonces, si la policía ha hablado en esos términos, parece que tiene muchas evidencias, parece que tiene muchos elementos. No, incluso se dice que hay vinculación entre ese atraco y el que se realizó en Villamella. Sí, pero una cosa es la vinculación, es decir, ya ellos tienen, una cosa es una y otra cosa es otra. Y si hay vinculación hay que demostrarlo, no se puede decir, quererle achacar a uno, porque así es una forma de resolver muchos casos. Dos casos de un fuetazo. 2 casos muy graves. El culpable de esto es el culpable de esto, no espérese. Primero demuéstreme quiénes son los culpables de y si son culpables también demuéstrelo. Pero no quiera resolverme la cosa en papeles. Vamos a cumplir con los procedimientos y no vamos a estar, porque vivimos en un país democrático y se supone que propende al fortalecimiento institucional y que hay preocupación. Y por eso lo estamos diciendo, porque si no nos tapáramos un ojo y el otro y la boca y no dijéramos nada. Y como tú dijiste, uno se siente como padre sumamente afectado porque uno sabe lo que golpea esto. Por ejemplo, claro, yo conozco mucho a Carmen, la madre de ese muchacho,
que es una dama muy decente, muy buena, con quien tú he tenido una amistad, sé mucho, sí, un tiempo que no la veo, pero sé que debe estar muy acongojada en este momento, igual que su padre. Claro, y a Persia yo hablo así porque realmente no es porque hay muchos que están hablando disparate en los medios y que no saben o no conocen. Yo lo conozco bien a él. Sí. Él es un bocadura, y una que sé yo qué cosa, pero es un señor que le ha prestado servicio a este país durante muchísimo tiempo, claro, que sencillamente que ha representado a su institución fuera del país y al gobierno dominicano. Entonces después se metió en política, no en la política oficial, sino en la de oposición. Y bueno, ha cometido sus errores. Y entonces, pero tú no puedes, el error de que, porque bueno, hay que tener cuidado con él, porque él sobrevoló el palacio el otro día en las elecciones. No, espérate, es que tú no puedes sacarle el background de uno, venía sí, a meterlo, relacionar una cosa con a ligarlo con el otro. Entonces, yo digo esto porque él es el primero que está diciendo, si mi hijo es responsable, que pague por su responsabilidad, y su responsabilidad es de él, no mía. Pero resulta que anoche le allanaron su casa, es su apartamento, y parece que de mala forma, sí, porque él denuncia que entraron muchísimos policías a su apartamento, le sobaron un par de fusiles en el pecho. El fiscal que lo acompañaba se quedó abajo y que subió como a los 15 minutos. ¿Y qué hacía abajo y no subió arriba? Eso tú recuerdas cómo mataron aquí a mucha gente, claro, en los 12 años, cuando el Ministerio Público de irresponsable, que no era quien debía conducir las investigaciones, pero no, dejaba que los policías fueran adelante, chapeando todo lo que encontraban adelante, y después aparecían ellos de manera irresponsable. Entonces esos tiempos no pueden volver. El Ministerio Público es el jefe, el que debe conducir, en este caso, no solamente las investigaciones, las acciones. Y entonces es quien da las órdenes. Sí. Y se auxilia de la fuerza pública, de la fuerza, en este caso, auxiliar de la justicia, que es la policía. Entonces, ¿qué pasa? Que se queda abajo el fiscal y sube un paquetón de policía y dice que le rastrillaron en el pecho un par de fusiles y que él entiende que la idea era acabar con él ayer. No sé si se precipita él cuando dice eso, sí, pero lo cierto es... no se sintió seguro. No se sintió seguro. Entonces, bueno, tenían unas cámaras de vigilancia, que se le llevaron los aparatos, pero de todas maneras, ¿por qué sospechar que el hijo de él va a refugiarse allí en una situación como esta? Finalmente, yo lo que creo es que debe darse el mejor manejo a este caso, que los responsables, después de determinado que lo son, que paguen por sus culpabilidades, y en lo que se investiga, se sigue investigando el caso a este joven que se le está señalando como responsable, porque yo lo que creo es que se le puede acusar y se le debe acusar si hay algunos elementos, pero no, ese oficio es un oficio prácticamente condenatorio, ese oficio lo está dando como por responsable. Entonces yo lo que creo es que los casos se llevan por los procedimientos del lugar, se llevan hasta las instancias del lugar, y entonces un juez determina la culpabilidad o la inocencia, y la Constitución signa la presunción de inocencia hasta que se determine la culpabilidad. Entonces hay que ser cuidadoso con esto. Y mientras tanto, si Percival Peña, padre, tuviera la oportunidad de comunicarse de alguna forma, o cualquier familiar, con su hijo o con este joven, que le haga la recomendación de que se entregue. Sí. Claro, que busquen a los derechos humanos, que busquen directores de periódicos, que busquen a varios curas o a todo el que sea, para que se entregue y le garanticen la vida. Pero no debe estar o seguir prófugo, porque lo están buscando. Y parece que hay cierto saneamiento ya, que no sé si por los elementos que dice la policía que tiene, o es que el caso lo quieren resolver así para no seguir buscando. Porque el caso es grave y debe ser descubierto, y sí, que caigan todos los que tengan que caer. Pero por favor, que no se piense bueno, vamos a quitar del medio este problema, o vamos a matar dos pájaros de un tiro, quitamos este problema, quitamos este del medio y resolvemos el caso.
sin resolverlo con los reales culpables, que lo resuelvan con los reales culpables. Si es él, bueno, que vaya a la justicia, que lo dejen llegar a la justicia, Así es. que lo dejen que se entregue, y a él que se disponga a entregarse, porque más le conviene. Y que sean las instancias legales que se determinen si es culpable o inocente. Claro, pero la policía, La presunción de inocencia Interpol le no beneficia. puede decir en un oficio que una gente es culpable. Sí. Yo te voy a decir una cosa, aunque tenga todos los elementos ahí, no puede decir que es culpable. No. Tiene que someterlo a la justicia. Sí, hay que mantener la presunción. La presunción de inocencia, pero tú no puedes coger y decir que se filtró a las redes, salió huyendo el oficio y se metió en las redes y el pueblo entero se enteró. Asimismo, lo primero que dieron a conocer fue el tipo que estaba recostado en la pared con una estuche de guitarra donde estaba la ametralladora que mataron al vigilante. Lo presentaron. A mí me extrañó porque presentaban 2 o 3 fotos con el muchacho recostado en la pared, pero no se distinguía, no se veía quién era. Y entonces presentan una cara, Un rostro que no un era. rostro, con un muchacho con una cachucha y unas barbas, un muchacho joven, presentándolo. Este es el muchacho. Digo, pero ¿cómo, de qué forma en la cámara captó esto así tan mal y captó entonces también esta cara? Ese muchacho felizmente salió rápido al Canal 11, creo que fue, dio una entrevista y dice, yo no estaba ahí, yo no soy ese. Ahí nada más está la cara mía, pero yo ni estaba yo ahí, ni ese soy yo. Entonces, pero están utilizando la cara igualito que con la muchacha del otro día, que aparecía, que estaban teniendo relaciones en un balcón. Sí, sí. Y entonces agarraron a una muchacha y la pusieron ahí. Lo que se veía era una silueta, pero cogieron una muchacha y la pusieron ahí. Esa pagó un altísimo precio. Claro. La tenían loca. Entonces, hay que poner a funcionar el asunto de la penalidad, del asunto Sí, de difamación. las redes. Y por la exposición maliciosa. Por la exposición maliciosa, porque es quien puso a esa cara de ese muchacho, en este caso, de ese muchacho ahí, inicialmente diciendo que se trataba de ese, el que estaba con la guitarra. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es lo único que queremos, lo decimos desde el punto de vista para la mejor salubridad de la imagen de las personas, de las instituciones, la vida incluso de las personas. Y de la misma policía. Y la imagen de la policía. Que la está imagen de la policía. asumiendo posiciones serias, pero tiene que ser clara, transparente. Y agotar los procedimientos. Agotar los procedimientos en aras de sus propios fortalecimientos. Porque si la policía se emplea a fondo y descubre este caso y presenta las reales pruebas, los elementos probatorios de quiénes son los culpables, sale fortalecida. Así es. Pero si resuelve el caso como resolvían antes, vamos a tirarle a este fulano el muerto. Así no. Entonces, no estoy diciendo que nadie sea inocente ni nada de esas cosas, sino que hay que agotar los procedimientos de ley, respetar la Constitución, respetar los derechos humanos y todas estas cosas. Eso es por la presunción de inocencia. Cuando ya usted demuestra y puede demostrar, puede probar que ese fue, entonces bueno, ese es. Y punto. Bien, vamos a dar la... No, prefiero Vamos a hacer la pausa. hacer la pausa. Sigue Rafa y le voy a pedir excusa por lo larga de la perorata y con él aquí presente. Pero vamos a la pausa primero y volvemos con él.
me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, que tu café es Santo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bien, pues oficialmente ya damos la bienvenida a don Rafa Gamundi Cordero, quien, bueno, asume la presidencia del Partido Revolucionario Socialdemócrata después del fallecimiento de su querido, entrañable amigo, y nuestro querido y entrañable amigo, el licenciado Bartolomé Decano. De manera que Rafa asume la responsabilidad de dirigir, de conducir la nave en un momento tan difícil como este. Rafa, bienvenido al programa, como siempre. Muchas gracias por la invitación y saludo a todo el pueblo dominicano en la esperanza de que este programa y mi participación les sea de utilidad. La dirección desaparecido Bartolomé Decano, que era una figura, un hombre que perteneció a una generación que todavía estaba llamada a agotar un papel importante, se va de tiempo, usted asume la presidencia del partido, ¿qué planes hay? Continuar con los planes que tenía también Atuey. Atuey fue un hombre extraordinario, formidable, que no solo pensaba en el momento, sino en el futuro. Y sabía que tenía que construir una organización firme, poderosamente firme, independientemente de que no fuera grande en ese momento. Una visión de futuro. Sí.
Grande en dignidad. Y en dignidad, en decoro y en moral y en ejemplo. Pero que también al mismo tiempo esa grandeza, en ese sentido, tenemos que convertirla en una grandeza popular, de votos, de acción, de apoyo de la masa de nuestra nación. Y en eso estamos. Y fue para mí extremadamente importante observar el dolor que produjo en el pueblo dominicano en general la muerte de Atuey de Can-Jiménez. Y además admirar cómo sus enemigos le rindieron culto, o sus adversarios, incluso el propio presidente de la República Dominicana siendo el jefe del PLD. El jefe del PLD no, porque ahí es Leonel Fernández Reyes, pero del gobierno. Sí, el jefe de gobierno. Dictaron un día de duelo nacional. Y en la Cámara de Diputados, la presidenta de la Cámara de Diputados emitió un discurso formidable, extraordinario, que estremeció de emoción a cada uno de los participantes que allí estábamos. A mí me gustó mucho, yo no estuve allí, pero sí después le di seguimiento. Lamenté porque yo no llegué a tiempo a la funeraria, entonces no pude estar, no me pude ir con el cortejo fúnebre. Y entonces no quise ir después, fui al partido. Pero sí le di seguimiento a las palabras de la presidenta de la Cámara de Diputados, que resaltó el paso del licenciado de Cans por la Cámara de Diputados como presidente de ese órgano del Estado. Momento en que tú le acompañaste. La contribución de él al fortalecimiento institucional. Yo estuve, ahí es donde uno puede decir, yo estuve ahí. Sí, yo estuve al lado de él en esa oportunidad. Y realmente conozco de las cosas que allí se hubo que hacer para aquello que era un coto cerrado, donde realmente las órdenes venían de Palacio y todas esas cosas, para descentralizar realmente un poder del otro, hacer que comenzara el fortalecimiento interinstitucional y que realmente hubiera la independencia de los poderes. Él hizo un hombre en quien descansaba la lealtad absoluta del doctor José Francisco Peña Gómez para llevar a cabo un conjunto de actividades nacionales e internacionales. Y siempre lo hizo con brillantez, ganándose el respeto y la admiración, inclusive de los presidentes de las distintas naciones que conformaban la Internacional Socialista, sin ser Atuey el presidente ni alto funcionario de la misma.
quiere decir que reunía todas las condiciones necesarias para ser el político que fue. Y algo que debemos de tener los dominicanos en cuenta, como por determinadas razones, a veces sectarias, impedimos que un hombre de esa naturaleza fuera presidente de la República Dominicana. Sí, sobre todo las mezquindades de algunos compañeros, que ellos no tenían el bagaje, y compañeras también, algunas con falda, que no tenían el bagaje particular, personal, para ser ellos. Entonces, como ellos no podían ser, entonces le troncharon el paso a Atué de Can. Y también de otros partidos políticos, inclusive de oposición, Sí. con los cuales el compañero Atué de Can conversaba de manera permanente. Es más, todos esos partidos en su gran mayoría habían sido PRDistas o nacidos del PRD. Es decir, que Atué de Can significaba un símbolo inclusive para todos ellos. Y cuando iban donde Atué de Can, admitían que lo que Atué solicitaba era aceptable y conveniente para la nación dominicana, que era la unidad de toda la oposición. Rafa, hay un elemento que es histórico, que no se ha manejado. Yo de refilón lo manejé una vez en la columna, pero no se ha manejado suficiente para que la verdad histórica resplandezca. Que fue un encuentro cuando ya Peña Gómez estaba prácticamente en las últimas, tenía su salud muy deteriorada, y estando en San Cristóbal, la salida de Cambita, en la casa, en su casa, estando Rafa Gamundi, la viuda, entonces no era viuda, la señora actual viuda, Peggy Cabral, creo que había una tercera persona. Y entonces hubo alguien que le preguntó que quién, si él no estaba, que quién iba a asumir o debía asumir el liderazgo del partido, el relevo de su persona en el partido. Y entonces él dijo, Atué de Can. Entonces estaba Rafa, estaba doña Peggy, y no recuerdo si era el doctor Hanna que estaba. No, estaba doña Neri de Esteves. Ah, doña Neri. Doña Neri de Esteves. Y participó la Antigua, en un momento terminado. La Antigua también. Entonces yo lo que quiero resaltar es lo siguiente, que Rafa Gamundi no se encargó de propagar eso. Hubo alguien que dijo, no sé si fue la Antigua o quién, fue la Antigua o fue el doctor Hanna, quién fue que medio tergiversaron el asunto y dijeron que Peña Gómez había dicho que el sustituto de él era Hipólito Mejía. Y que entonces, pero ¿qué pasa? Rafa estaba presente, pero como era una de las personas muy amigas de Atué, entonces ante la opinión pública no era necesariamente el más indicado para salir a propagar aquel deseo del líder del partido. Desde mi óptica, no sé la opinión que tenga Rafa, pero desde mi punto de vista, quien debió haber propagado aquello y defendido aquello, debió haber sido la esposa del doctor Peña Gómez, la señora Peggy Cabral. Pero ella, que yo llegué a preguntarle en mi programa cuando estábamos en Televida, en el canal de la iglesia, doña Peggy, ¿con quién usted está? Y con el que esté Hipólito. La recuerdo, en el proceso ya, o sea, estaba en el carro de la reelección, y entonces ahí se crearon esas dificultades, porque ella no, insisto que desde mi punto de vista, no asumió la posición que tenía que asumir. No era Rafa, porque Rafa era un hombre muy ligado a Atué. Era una persona más o menos equidistante o independiente del proyecto de Atué. Quien debió decir, no, el líder, la voluntad del líder es esta, o era esta. ¿Nos puedes referir un poquito a ese pasaje? Sí, cómo no. Y te lo voy a decir perfectamente cómo es. Porque yo vi que César Medina también escribió en el Listín Diario el día pasado que el doctor Peña Gómez le había dicho algo similar a lo que me dijo a mí, que quería que Atué fuera su heredero. Su relevo. Lo dijo César Medina también. Sí. Pero déjate decir cómo fue. Cuando Atué está en Nueva York con José Francisco Peña Gómez, que está muy enfermo Peña Gómez. Eso fue en Nueva York. Primero. Yo voy con mi esposa a verlo. Atué le dice a Bélica, no venga llorando,
porque ya estamos muy mal, el compañero Peña Gómez. Yo fui a verlo con Atuey. Sin embargo, se recuperó luego. Pero en ese momento él me dice, mira Rafa, saca a todo el mundo. Y me dice a mí solo, hablando. Rafa, yo quiero que no pelees con Atuey. Porque en ese momento siempre, en la universidad, teníamos posiciones diferentes. Llegamos a tener conflictos. De esa naturaleza. Entonces me dice, yo quiero que dejes de pelear con Atuey. Atuey es, cada vez que yo abro los ojos, lo que veo es Atuey. Y cada vez que yo necesito algo de confianza y de cosas, solicito a Atuey. Y tú lo sabes, dice él. Así que yo quiero que tú ayudes a Atuey. Sí, como no. Pasaron 1 o 2 años. Y venimos entonces a la República Dominicana y vamos a Baní, que había un acto para Vicente Castillo, que aspiraba a ser senador de la República. Y Peña Gómez fue a apoyarlo, y nosotros fuimos a apoyarlo. Cuando regresamos a Cambita, viene Peña Gómez ya muy mal, moribundo casi. Se acuesta en la hamaca. Entonces, él dice, realmente no era la antigua, era Hanna, como dices tú que estaba. Hanna. No era Hanna. Sí, la antigua sí lo utilizó porque la antigua era el gran amigo de Peña Gómez y de Atuey. Entonces me dice Peña Gómez allá cuando está. Porque que Hanna lo dijo públicamente, que, pero lo cambió el discurso. No, dijo, pero tú verás, cuando estamos ahí, me dice Peña Gómez delante de él. Peggy no estaba ahí sentada en ese momento. En ese momento no. Estaba en América, estaba Hanna y estaba allí. Entonces me dice Peña, mira Rafa, ¿te acuerdas lo que te dije en Nueva York? Yo digo, sí, yo me recuerdo y creo que le he cumplido. Sí, tú me has cumplido, que tú eres muy bueno. Tú puedes ser presidente de la República. Y hay muchos del PRD que pueden serlo. El mejor se llama Atuey de Can Jiménez. Yo quiero que Atuey de Can Jiménez sea mi heredero y que sea el próximo presidente de la República Dominicana del PRD. Bueno, inmediatamente asumimos esa tarea y la llevamos no solo hasta que Atuey murió, sino también la seguimos, porque ahora no se trata únicamente ya de que fuera presidente, sino de que sus ideas, por ejemplo, prevalezcan en la República Dominicana, que lo llevemos a cabo hasta ver si conformamos realmente un Estado diferente al Estado que hemos estado bajo su dirección últimamente. Con el permiso, Rafa, vamos a hacer la pausa final y volvemos otra vez con Rafa Gamboa. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago,
243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Bien, seguimos con Rafa Gamundi. Yo creo, Rafa, que en ese momento lo que no favoreció fue la coyuntura, a pesar de que Peña tenía ese deseo para que Atuey fuera el candidato en ese momento. Porque Atuey se había encargado de una serie de cosas y se había descuidado de cultivar su propia figura. Entonces, en eso, Hipólito Mejía, que había perdido en Santiago aspirando a ser senador, sin embargo ya se había proyectado. Yo recuerdo que yo llegué a escribir en mi columna que Atuey debía asumir un papel de arbitraje, de árbitro de ese proceso. Y entonces yo llegué a escribirle, Atuey me llamó y dice, entonces tú quieres que yo siga atajando para que otro enlace. Dice, yo voy a... Entonces después me convenció, él tenía que participar en la precandidatura, porque era una forma de crecer, de negociar situaciones internas para fortalecerse internamente, para entonces, en otro proceso, entonces ya él tener un terreno ganado. Entonces, esa fue lo único que Hipólito no le cumplió. Porque... recuerdo. Hipólito Lorillo. Lo único que hizo fue que, se propició de que fuera presidente del partido, y estando en mi casa Hipólito con Eligio Jaque, entonces llama a Fello Suberví y dice Eligio, eso es Fello que está adelantándose para que no vaya a cogerle adelante a Atuey. Fello llamando por otro lado. Eso es historia patria, toda esa cosa. Sí. Pero bien. Yo escribí en ese momento que la unidad era entre Fello y Atuey. Fello me comentó después de ese trabajo mi vida. Ellos vieron, tenían que construir el equilibrio, claro, para poderle ser contrapeso a Hipólito Mejía, que se lo había cogido todo. Ahora, déjate decir algo, porque Atuey fue un hombre extremadamente leal al gobierno de Hipólito Mejía. Sí, porque era el presidente del PRD, y Atuey fue leal. Siempre actuaba conforme convenía al gobierno. ¿No se acuerda con aquellos primeros movimientos huelgarios, intentos con actos de huelga, que él le ofreció su apoyo incondicional del partido al gobierno? Claro, siendo presidente, claro, ya Atuey del partido. Claro. Lo que quiero decir también, la grandeza de Atuey, que independientemente de que se sabía que habían problemas entre Hipólito Mejía y él, o Hipólito Mejía con él, Atuey siempre le fue leal. Y porque hay gente que piensa que por aquel asunto de que Atuey mandó a votar por el diablo y no por David, y no por Hipólito Mejía, había ya una confrontación desde antes. No, eso fue en ese momento. Atuey actuó correctamente, firmemente, de acuerdo a los principios. Cuando usted está sometido a un principio, usted o es leal a él o es un traidor.
Claro. Entonces el Partido Revolucionario Dominicano decía, ya dicho siempre, independientemente de que ahora tenga otros objetivos, la consigna fundamental, su lema es libertad, democracia, justicia social, no reelección. Claro. Sí. Independientemente de que sea buena, sea mala o como sea, para el Partido Revolucionario Dominicano son principios básicos, fundamentales. Y cuando Hipólito Mejía quiso reelegirse, y con el poder que tenía, porque tenía un gran liderazgo también, Claro. Hipólito logró crear, concitar un liderazgo nacional formidable en un momento determinado. Sí, porque en ese momento era intachable y era un tipo sociable. Y manda entonces el documento para que Atuey lo firme como presidente del partido, para que la Junta Central Electoral acoja la candidatura presidencial de Hipólito Mejía. Y él se niega, ¿eh? Y entonces Atuey se niega. Y dice inclusive, prefiero que se me rompan las manos antes de yo firmar un documento de esa naturaleza. Y ahí es que se produce entonces ya inmediatamente la rotura, Claro. precisamente por mantener un principio. Rafa, de eso y de muchas otras cosas seguiremos hablando. Vamos a tener el canal abierto, si se quiere, para que sigamos en comunicación. Agradecemos a Rafa Gamundi Cordero, que ha estado con nosotros este día, ya presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, en ausencia de su líder y amigo, el licenciado Descanse. Déjame leer, aunque sea con el permiso de Rafa, ya nos vamos, un par de párrafos de un material que nos enviara el Banco Popular, la Vicepresidencia Ejecutiva de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Banco Popular, donde dice que 2.000 estudiantes participan en la tercera versión, el Banquero Joven Popular. En este caso, dice, estos estudiantes de secundaria de 51 centros escolares de todo el país participaron en la tercera edición Banquero Joven Popular, en un programa de educación financiera, emprendimiento y prácticas de éticas en el negocio bancario, promovido por el Banco Popular, con el apoyo de el Junior HBM Dominicana. Dice, Banquero Joven ofrece a los alumnos participantes talleres formativos y una competencia apoyada en un simulacro bancario donde los jóvenes aprenden sobre liderazgo empresarial y banca ética, demostrando de forma imperativa la administración de un banco virtual y a tomar decisiones basadas en valores. Esto es un bonito programa, muy bueno, muy buena iniciativa del Banco Popular. Bueno, con esto le damos las gracias a Rafa Gamundi y con esto nos vamos. Será hasta mañana.